Todd reveló el secreto de la etapa final del despertar. Cuando te conviertes en el campo desde los tiempos más remotos, los antiguos sabios afirmaban que dentro de cada ser humano se encuentra una chispa divina capaz de comunicarse con el universo entero. Hoy, la ciencia empieza a vislumbrar lo que aquellos iniciados ya sabían. El ADN humano no es simplemente una cadena biológica encargada de almacenar información genética, sino una antena cósmica, un instrumento de comunicación entre la conciencia y el campo universal. Cada célula de nuestro cuerpo vibra en una frecuencia precisa, y esta vibración no es estática, sino moldeada por nuestras emociones, pensamientos e intenciones. El investigador alemán Fritz Albert Popp descubrió que nuestras células emiten biofotones, pequeños paquetes de luz, que funcionan como un lenguaje de comunicación electromagnética dentro del organismo. Pero lo que Popp no podía imaginar es que esa luz no solo organiza la vida interna del cuerpo, sino que también establece un diálogo constante con el campo cuántico que nos rodea. Cada emoción, cada pensamiento, cada respiración envía una señal codificada que el universo interpreta con una exactitud sorprendente. Cuando sentimos gratitud, amor o compasión, el ADN se expande, las hélices se abren y permiten una mayor transmisión de biofotones, generando coherencia en nuestras células y armonía en nuestra biología. Es como si nuestra antena interna captara con mayor claridad las frecuencias de la creación, permitiendo que las sincronicidades y los milagros comiencen a manifestarse con naturalidad. Por el contrario, cuando experimentamos miedo, resentimiento o angustia, el ADN se contrae, la comunicación interna se distorsiona y la luz que emitimos se debilita. Así, nuestra antena pierde sintonía y dejamos de escuchar la sinfonía del universo, viviendo en un estado de desconexión y confusión. Los antiguos textos atribuidos a Thoth ya hablaban del lenguaje de la luz como el verdadero idioma de la creación. Decían que aquel que comprendiera su vibración podría reescribir su realidad y participar conscientemente en el proceso de manifestación. Hoy, la física cuántica confirma que toda materia es energía y que la conciencia tiene el poder de modificar el comportamiento de las partículas subatómicas. Si cada emoción es una frecuencia y cada frecuencia genera un patrón de energía, entonces nuestro ADN actúa como un puente entre lo invisible y lo visible, entre la intención y la materia. Esta comprensión nos lleva a una revelación más profunda. La salud, la abundancia y las experiencias que atraemos no son accidentes, sino respuestas precisas del campo a la señal que emitimos. Tu cuerpo es un transmisor, y tu estado emocional es la programación que define la calidad de esa señal. Gratitud, alegría y amor son códigos que expanden el espectro de tu ADN, aumentando la coherencia electromagnética y permitiéndote acceder a una inteligencia mayor. Miedo, culpa o ira, en cambio, distorsionan el flujo de información y crean interferencias en la comunicación con el campo. Cuando empezamos a observar nuestra biología como una tecnología viva, comprendemos que el despertar espiritual no es una creencia mística, sino un proceso científico de sintonización con las frecuencias superiores de la realidad. Nuestro ADN, bañado en un océano de biofotones, se comporta como una fibra óptica cuántica que traduce nuestras emociones en impulsos luminosos, y esos impulsos viajan más allá del cuerpo, alcanzando el entramado energético del cosmos. Así, cada pensamiento de amor enviado desde un corazón humano se convierte en una onda que altera la estructura misma del campo universal. Thoth enseñó que el cuerpo es el templo donde la conciencia se experimenta a sí misma. Si comprendemos cómo nuestras emociones modifican la geometría de nuestro ADN, podemos restablecer el diálogo con el universo y convertirnos en co-creadores conscientes. No se trata de controlar la materia desde la mente, sino de elevar la frecuencia desde el corazón. Cuando la emoción se vuelve pura y coherente, el ADN responde expandiéndose, y esa expansión abre la puerta a realidades más elevadas. En este punto del despertar, el ser humano deja de sentirse separado del cosmos y comienza a percibirse como parte de un sistema inteligente donde todo está interconectado. El ADN se transforma en la antena que recibe y transmite los mensajes del campo, y nosotros, al alinearnos con la vibración del amor, nos convertimos en emisores conscientes de la luz que sostiene la creación. Este es el principio del gran secreto que Thoth reveló: el universo no responde a lo que pedimos, sino a lo que somos vibratoriamente. Y cuando nuestra frecuencia se vuelve pura, el campo entero nos reconoce como una extensión de sí mismo. Las emociones son mucho más que simples reacciones químicas del cuerpo, son fuerzas electromagnéticas que programan la materia viva y moldean el tejido invisible del campo cuántico. Cada emoción genera una vibración específica que se propaga desde el corazón hacia cada célula, instruyendo a la biología sobre cómo comportarse. Por eso, Thoth enseñaba que el corazón es el verdadero maestro de la sinfonía interna, y que solo cuando aprendemos a dirigir su música podemos armonizar nuestra existencia con la del universo. El corazón no es únicamente una bomba que impulsa sangre,
es un órgano inteligente con su propio sistema nervioso y una red de más de 40.000 neuronas que sienten, recuerdan y deciden. El HeartMath Institute, bajo la dirección del Dr. Rogin M. Sekrati, demostró que el corazón emite el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, extendiéndose hasta casi 3 metros a nuestro alrededor. Este campo cambia según lo que sentimos. Durante la alegría, la gratitud o la compasión, se vuelve coherente, ordenado, con ondas suaves y armónicas, pero en estados de miedo, ira o tristeza, el patrón se vuelve caótico, desordenado, y esa incoherencia afecta directamente a la mente, al sistema inmunológico y a la expresión genética. Cada latido del corazón envía una señal electromagnética que el cerebro traduce en pensamientos, impulsos y percepciones. Así, no son los pensamientos los que generan las emociones, sino las emociones coherentes las que educan al pensamiento. Cuando el corazón vibra en un estado de armonía, el cerebro entra en sincronización y ambos comienzan a operar en una frecuencia común. Este fenómeno, llamado entrainment, crea una cascada de equilibrio fisiológico, la presión arterial se estabiliza, la respiración se suaviza y la mente se aclara. Lo que llamamos paz interior no es más que el resultado de esta coherencia electromagnética entre corazón y cerebro. Las investigaciones de la epigenética, especialmente las del Dr. Bruce Lipton, confirman que el entorno emocional tiene más poder sobre la expresión genética que los genes mismos. Las emociones funcionan como interruptores que activan o desactivan códigos de ADN, reprogramando literalmente el cuerpo. Una persona que mantiene emociones de miedo o ira constante está informando a sus células que vive en un entorno hostil, forzándolas a entrar en modo de defensa. Pero cuando el corazón se llena de amor o gratitud, las células reciben el mensaje de que están a salvo, y comienzan a crecer, regenerarse y comunicarse con mayor eficiencia. Así, el cuerpo entero cambia su biología en respuesta al lenguaje emocional que emitimos. Todd describía este principio en sus antiguos escritos como la ley del ritmo divino, una sinfonía que se manifiesta desde el corazón hacia el cosmos. Cada emoción es una nota que vibra en el campo cuántico y regresa a nosotros en forma de experiencias, personas y acontecimientos que resuenan con esa frecuencia. Si una persona mantiene un estado prolongado de miedo, atraerá circunstancias que confirmen ese miedo, pero si cultiva alegría o gratitud, el campo se reorganiza para reflejar ese patrón armónico en su realidad externa. El universo, como un espejo perfecto, no distingue entre lo que deseamos y lo que sentimos, simplemente responde a la frecuencia que emitimos. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el despertar no es un acto de fe, sino una ciencia vibracional. Aprender a sentir conscientemente se convierte en el arte de crear. Cada vez que respiramos y llevamos la atención al corazón, estamos afinando nuestra antena interna para emitir ondas coherentes. En esos momentos, el campo electromagnético del corazón se expande, generando una sensación de unidad con todo lo que existe. Esa expansión no solo transforma nuestro cuerpo, sino que también influye en las personas y lugares que nos rodean. La investigación del HeartMath Institute demostró que cuando un grupo de individuos entra en coherencia cardíaca colectiva, es decir, cuando varios corazones laten en armonía, el campo ambiental cambia. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se sincroniza, y los patrones de onda cerebral comienzan a alinearse espontáneamente entre los participantes. Este fenómeno, que Todd describiría como la armonía del templo interior, es la clave para comprender cómo el amor colectivo puede literalmente alterar la vibración del planeta. Todd decía que el corazón es el trono del alma y que solo desde él puede el hombre recordar quién es. Las emociones no son debilidades humanas, son los códigos de acceso a dimensiones superiores de conciencia. Aprender a transformar el miedo en comprensión, la tristeza en compasión y la ira en propósito es el verdadero trabajo alquímico del despertar. Cuando el corazón se convierte en el director consciente de la sinfonía interior, la biología entera obedece, y el ser humano empieza a resonar con la música del universo. En este punto, la vida deja de ser una sucesión de eventos aleatorios y se convierte en una danza de resonancias. Comprendemos que cada emoción emitida retorna amplificada, y que el universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Esta es la gran enseñanza que Todd reveló a los iniciados, el principio que une ciencia y espíritu. Quien domina la frecuencia del corazón domina su realidad. Porque el corazón, en su sabiduría silenciosa, no piensa, siente, y al sentir con pureza, se convierte en la voz misma del campo. La resonancia es el lenguaje secreto del universo, el principio invisible que determina lo que atraemos y lo que experimentamos. Todo en la creación vibra a una frecuencia precisa, y esas frecuencias se atraen o se repelen según su afinidad. Todd decía que lo semejante llama a lo semejante, y la ciencia moderna comienza a descifrar lo que esas palabras significaban.
nuestras emociones, pensamientos y estados internos no son meras sensaciones pasajeras, sino señales electromagnéticas que se proyectan al campo cuántico y regresan convertidas en realidad. Cada vez que una persona siente miedo, preocupación o ansiedad, está emitiendo una frecuencia que el universo registra con absoluta neutralidad. No hay juicio en el campo, no existe bueno o malo. Solo resonancia. Si vibras en ansiedad financiera, por ejemplo, el campo responde a esa vibración con circunstancias que la igualan, gastos inesperados, deudas, pérdidas o contratiempos que validan la frecuencia que estás sosteniendo. No es castigo, es coherencia. El campo simplemente refleja lo que tú eres en ese momento, tal como un espejo cuántico que no distingue entre deseo y emoción, sino entre coherencia y distorsión. El universo es un espejo que no puede mentir. Si emitimos una frecuencia de carencia, él nos devuelve más carencia. Si vibramos en gratitud, nos ofrece más motivos para agradecer. Por eso, el trabajo interior no consiste en luchar contra la realidad externa, sino en modificar la vibración que estamos proyectando hacia ella. Cuando una persona logra mantener un estado de coherencia cardíaca, una armonía entre el corazón, la mente y la respiración, la frecuencia que emite se vuelve clara, pura y magnética. Esa vibración coherente actúa como una orden energética que reorganiza los patrones del campo, atrayendo oportunidades, personas y recursos que vibran en la misma sintonía. El nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón y los órganos principales, es la autopista biológica de esta comunicación. Cuando estamos estresados o temerosos, el nervio vago transmite señales de alerta que alteran la variabilidad de la frecuencia cardíaca, haciendo que el corazón lata de forma irregular y caótica. Pero al practicar respiraciones lentas y centradas en el corazón, activamos la rama parasimpática del sistema nervioso, restaurando la calma y generando un patrón de coherencia. En ese estado, el cuerpo deja de emitir señales de supervivencia y comienza a irradiar energía de expansión. Es en este punto donde la biología y el campo cuántico entran en sintonía, y la realidad externa empieza a reflejar esa armonía. La resonancia electromagnética funciona como una ley universal. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos vibracionalmente. Si alguien dice desear abundancia pero vibra en miedo a perder, su campo emite la frecuencia de la pérdida, no de la prosperidad. El universo escucha la vibración, no las palabras. Por eso, el secreto no es afirmar, sino sentir. Cuando el sentimiento y el pensamiento entran en coherencia, el corazón actúa como un generador de ondas estables que modifican el entorno cuántico. Este fenómeno ha sido observado incluso en experimentos de laboratorio, donde los estados emocionales positivos alteran la estructura del agua y la organización molecular. Todd enseñaba que el corazón humano es un espejo del sol, y que ambos irradian patrones de orden hacia la materia. Cuando el corazón está en coherencia, su campo electromagnético ordena la realidad del mismo modo que la luz del sol organiza la vida en la Tierra. Así, lo que llamamos milagro no es más que un salto de coherencia, una vibración sostenida de amor, fe o gratitud que reestructura la información del campo. En ese instante, la materia responde, el tiempo se curva, y las probabilidades se reorganizan para reflejar la nueva frecuencia. Imagina a una persona que ha vivido durante años con ansiedad financiera. Cada vez que paga una cuenta, su cuerpo se tensa, su respiración se acorta, y su corazón emite un patrón de miedo. Esa señal repetida informa al campo que no hay suficiente, y el campo responde manifestando más experiencias de escasez. Pero cuando esa misma persona aprende a respirar conscientemente, a centrar su atención en el corazón y a sentir gratitud incluso por lo poco que tiene, algo profundo cambia. La coherencia cardíaca genera una frecuencia de expansión, y el campo, obediente, responde con sincronías. Aparece una oportunidad, llega una ayuda inesperada, o se desbloquea un camino que parecía cerrado. Nada de eso es casualidad, es resonancia pura. El universo no premia ni castiga, simplemente refleja. Cada emoción es una orden cuántica, y cada pensamiento sostenido es una frecuencia emitida. La diferencia entre un ser dormido y uno despierto es que el primero reacciona a las circunstancias, mientras que el segundo crea las circunstancias a través de su vibración consciente. Cuando comprendemos esto, dejamos de pedirle al universo que cambie y comenzamos a cambiar nosotros. Para que el universo responda. La resonancia es la clave del despertar que Todd reveló, convertirnos en emisores conscientes del campo. El espejo cuántico no distingue entre realidad y creencia, refleja lo que sostenemos con convicción. Si logramos mantener un estado de coherencia, el universo entero se reorganiza para mostrarnos nuestro reflejo más elevado. Es entonces cuando dejamos de ser observadores pasivos y nos convertimos en el propio campo manifestado, en la conciencia que crea, observa y se contempla a sí misma en un infinito juego de luz y resonancia.
Imagina que estás sintonizando una estación de radio antigua, girando el dial en busca de claridad, pero todo lo que oyes es un zumbido incesante de estática, interrumpido por fragmentos distorsionados de música y voces. Esa es la metáfora perfecta para el caos interno que muchos de nosotros cargamos diariamente, un ruido electromagnético que obscurece nuestra señal auténtica hacia el universo. Ese ruido surge de pensamientos conflictivos que pululan en la mente como una multitud desordenada, preocupaciones del pasado mezcladas con ansiedades futuras, juicios constantes y comparaciones interminables. Añade a eso emociones reprimidas, aquellas que tragamos para mantener la fachada de normalidad, la rabia no expresada por una injusticia en el trabajo, la tristeza ahogada por una pérdida no procesada, o el miedo camuflado detrás de una positividad forzada. Estos elementos crean patrones de interferencia en nuestro campo electromagnético, haciendo imposible una comunicación clara con el campo cuántico que nos rodea. ¿El resultado? Una vida que parece una cacofonía, llena de sincronicidades perdidas, oportunidades que se escapan y un sentimiento persistente de desconexión. Pero, ¿qué es esa coherencia que tanto buscamos? No se trata de un estado artificial de optimismo constante, donde te obligas a sonreír incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Eso, de hecho, amplifica el ruido, creando más discordia interna al negar la autenticidad. La coherencia es el alineamiento genuino entre tus pensamientos, emociones y acciones, es permitir que la rabia por la injusticia se transforme en acción constructiva, sin juicio, es abrazar la tristeza como parte del duelo, integrándola a tu crecimiento, es vivir de manera que tu señal interna resuene con claridad, sin máscaras. Cuando logras eso, el cuerpo responde fisiológicamente, el corazón, ese poderoso generador electromagnético, comienza a pulsar en ritmos armónicos, y el sistema nervioso encuentra un equilibrio natural. Los investigadores del HeartMath Institute, pioneros en estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, han documentado esto con precisión científica. Usando equipos sensibles, observan cómo, en estados de incoherencia, marcados por estrés y emociones conflictivas, los patrones de ritmo cardíaco aparecen como picos erráticos, similares a montañas recortadas en un gráfico, reflejando el caos electromagnético. Sin embargo, al entrar en coherencia, esos patrones se transforman en ondas sinusoidales suaves y rítmicas, como una sinfonía fluida. Este cambio no es mera abstracción, optimiza el campo electromagnético del cuerpo, extendiéndose más allá de la piel e influyendo en el ambiente. Estudios del instituto muestran que, después de solo minutos de prácticas coherentes, la intuición se agudiza dramáticamente, comienzas a sentir oportunidades antes de que se materialicen, como si el campo cuántico estuviera susurrando secretos directamente a tu sistema nervioso. Las sincronicidades aumentan, ese encuentro casual que lleva a una asociación profesional, o el libro que cae en tus manos en el momento exacto de duda. No es coincidencia, es el resultado de una señal limpia, libre de estática, que atrae respuestas coherentes del universo. Para lograr esta coherencia, empieza con prácticas simples pero profundas, como la respiración enfocada en el corazón. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y dirige tu atención a la región del pecho, donde el corazón late como el director de tu orquesta celular. Inhala profundamente por 4 segundos, sintiendo el aire llenar tus pulmones, y exhala lentamente por 6 u 8 segundos, prolongando la salida para activar el sistema nervioso parasimpático, la rama de descanso y digestión, que contrarresta el estrés. Mientras respiras, visualiza o siente una emoción genuina de gratitud o compasión, no forzada, sino auténtica, tal vez recordando un momento de conexión real con alguien querido. Esta técnica, validada por investigaciones del HeartMath, calibra tu generador electromagnético más fuerte. El corazón produce campos hasta 5.000 veces más potentes que el cerebro, y al enfocarte allí, limpias patrones de interferencia acumulados. Con el tiempo, el ruido disminuye, emociones reprimidas emergen para ser procesadas, pensamientos conflictivos se aquietan, y tu campo se convierte en una esfera organizada de energía. Pero, ¿por qué funciona esto? Porque la coherencia es autorreforzante. A medida que practicas, el cuerpo recuerda ese estado ideal, las ondas cerebrales se sincronizan entre hemisferios, el nervio vago optimiza la comunicación entre corazón y cerebro, y las células emiten biofotones en patrones armónicos, mejorando la comunicación interna. Estudios muestran que después de semanas de práctica consistente, genes relacionados con la inflamación se desactivan, mientras que aquellos de reparación celular e inmunidad se activan. No solo te sientes mejor, estás optimizando tu antena biológica para captar y transmitir frecuencias elevadas. Imagina el impacto, tu intuición, antes ahogada por el ruido, ahora guía decisiones con precisión. Las sincronicidades se multiplican porque tu señal coherente crea conexiones naturales en el campo cuántico.
Las personas a tu alrededor responden de manera diferente, se armonizan con tu energía organizada, creando interacciones más fluidas y positivas. Sin embargo, el camino hacia la coherencia exige honestidad emocional. Examina tus emociones sin juicio, pregúntate dónde sientes la rabia en el cuerpo, en el estómago apretado, en el pecho acelerado. Al reconocerlas, en lugar de reprimirlas, disuelves la estática que crean. Evita la trampa de la positividad tóxica, que solo añade capas de ruido. En cambio, abraza la autenticidad, incluso emociones negativas pueden ser coherentes si se canalizan correctamente. Con el tiempo, este alineamiento transforma tu realidad, el caos da paso a la claridad, y te conviertes en un transmisor consciente, atrayendo experiencias que reflejan tu frecuencia elevada. El HeartMath Institute reporta que individuos con alta variabilidad cardíaca coherente tienen mejores resultados en salud, relaciones y éxito, probando que reducir el ruido no es místico, sino una ciencia práctica. Empieza hoy, respira, enfócate en el corazón y observa cómo el universo responde con sincronicidades que antes parecían imposibles. Esa es la clave para optimizar tu campo electromagnético, no como un esfuerzo hercúleo, sino como un retorno a tu estado natural de armonía. La biología de la conciencia y el cuerpo como antena. Imagina tu cuerpo no como una máquina de carne y hueso, sino como un sofisticado sistema de antenas, captando y transmitiendo señales del universo en tiempo real. Esta no es una metáfora poética, sino una realidad biológica que la ciencia moderna comienza a desentrañar. La biología de la conciencia revela que tu mente no solo observa el cuerpo, lo reescribe en cada instante, moldeando la expresión genética a través de campos electromagnéticos generados por tus pensamientos, emociones y estados de conciencia. Este capítulo se sumerge en la interacción entre conciencia, biología y el campo cuántico, explorando cómo el ADN, las membranas celulares, los biofotones y el sistema nervioso forman una red de antenas que te conecta al tejido de la realidad. Prepárate para entender tu cuerpo como un instrumento vivo de percepción, diseñado para dialogar con el cosmos. En el núcleo de esta revolución está la epigenética, un campo que desmanteló la idea anticuada de que el ADN es un destino fijo, un código inmutable heredado de tus ancestros. Durante décadas, los científicos trataron el ADN como un software rígido, dictando cada aspecto de tu biología. Pero el trabajo pionero del Dr. Bruce Lipton reveló algo extraordinario: la membrana celular, no el núcleo, actúa como el cerebro de la célula. Esa membrana es una interfaz sensible, captando constantemente señales químicas y electromagnéticas del ambiente, incluyendo los campos generados por tu propia conciencia. Cuando experimentas estados emocionales coherentes, como gratitud o amor, esas membranas reciben información diferente a cuando estás atrapado en estrés o miedo. Como resultado, instruyen al ADN a activar o silenciar genes específicos, alterando la forma en que opera tu biología. Esto significa que tus emociones no solo afectan tu humor, reescriben tu código genético en tiempo real, moldeando desde la salud celular hasta la resiliencia inmunológica. Un ejemplo impresionante de esto es la emisión de biofotones, partículas de luz extremadamente débiles emitidas por cada célula saludable de tu cuerpo. Descubiertos por científicos como Fritz Albert Popp, estos biofotones no son meros subproductos metabólicos, forman un sistema de comunicación celular, transmitiendo información en patrones precisos. En estados de coherencia, cuando tu conciencia está alineada, presente y libre de ruido emocional, los biofotones emiten patrones armónicos, como una orquesta biológica tocando en unísono. Durante el estrés o caos emocional, esas emisiones se vuelven erráticas, fragmentando la comunicación celular. Esto afecta directamente la expresión genética, genes asociados al crecimiento, reparación e inmunidad son suprimidos, mientras que los ligados al modo de supervivencia se activan. Investigaciones muestran que solo 8 semanas de prácticas como la meditación mindfulness pueden alterar la expresión de genes relacionados con la inflamación y el envejecimiento, comprobando que la conciencia moldea la biología de manera mensurable. El sistema nervioso es el traductor principal en esta danza entre conciencia y biología. Cuando logras coherencia psicofisiológica, un estado de alineamiento entre corazón, cerebro y emociones, el nervio vago, la mayor vía de comunicación entre el cerebro y los órganos, optimiza su función. Ese nervio, descrito por la teoría polivagal del Dr. Stephen Porges, regula respuestas autonómicas, alternando entre estados de reposo, parasimpático, y alerta, simpático. En coherencia, el nervio vago sincroniza los ritmos cardíacos y cerebrales, creando ondas sinusoidales suaves que mejoran la comunicación celular. Esto resulta en beneficios concretos, mayor claridad mental, decisiones más intuitivas e incluso curación acelerada.
Casos de curación espontánea, documentados en condiciones supuestamente incurables, frecuentemente involucran cambios drásticos en la coherencia electromagnética. Estas personas experimentan liberaciones emocionales profundas o estados espirituales que reorganizan sus campos cerebrales, alterando la expresión genética casi instantáneamente. Un ejemplo fascinante es la actividad de la telomerasa, una enzima que protege los telómeros, las tapas en los cromosomas que se acortan con el envejecimiento y el estrés. Estudios con meditadores en estados de flujo o paz profunda muestran un aumento en la actividad de la telomerasa, revirtiendo marcadores de envejecimiento celular. Esto no es magia, es biología respondiendo a la conciencia. De la misma manera, la función inmunológica mejora en estados coherentes, células asesinas naturales se vuelven más activas, la producción de anticuerpos aumenta y las respuestas inflamatorias se equilibran. Personas que acceden regularmente a estos estados se vuelven más resilientes, adaptándose mejor a entornos desafiantes. Tu biología no es solo un reflejo del ambiente externo, es una expresión de la conciencia interna, moldeada por frecuencias electromagnéticas. Pero el cuerpo va más allá de ser un receptor pasivo, es una red de antenas activas. Tus huesos, por ejemplo, no son solo estructuras rígidas. Compuestos por cristales de hidroxiapatita, forman matrices cristalinas que conducen y amplifican señales electromagnéticas, similares a los cristales usados en radios antiguos. Estas estructuras captan y transmiten frecuencias, conectándote al campo cuántico. El agua en tus células, que compone alrededor del 70% de tu cuerpo, también juega un rol crucial. El Dr. Gerald Pollack, de la Universidad de Washington, demostró que el agua celular existe en un estado estructurado, formando cristales líquidos que almacenan y transmiten información electromagnética. Esta agua estructurada crea zonas de exclusión que mantienen firmas energéticas específicas, funcionando como un medio de comunicación dentro del cuerpo. Cuando estás en coherencia, estas estructuras amplifican señales claras, fortaleciendo la red de antenas biológicas. El corazón, sin embargo, es el generador más poderoso de esta red. Produciendo un campo electromagnético 60 veces más fuerte que el del cerebro, se extiende hasta 2,4 metros más allá del cuerpo, según documenta el Earth Math Institute. Ese campo lleva patrones de información que cambian con tu estado emocional, coherente en momentos de amor o gratitud, caótico en miedo o rabia. Cuando entras en coherencia, ese campo se organiza, influyendo no solo en tus células, sino también en las personas a tu alrededor. Estudios del Instituto de Ciencias Noéticas muestran que el ritmo cardíaco de una persona puede sincronizarse con las ondas cerebrales de otra cercana, un fenómeno llamado comunicación energética. Esto explica por qué sientes tensión al entrar en una habitación después de una discusión o conexión inmediata con alguien en armonía. Tu antena biológica está captando esas firmas electromagnéticas. El ADN, a su vez, es la antena central de esta red. Sus hélices dobles, con su estructura espiral, están diseñadas para captar y transmitir señales electromagnéticas en múltiples frecuencias. Cuando tu conciencia cambia, por ejemplo, al entrar en estados de presencia o gratitud, el ADN se resintoniza, accediendo a diferentes informaciones del campo cuántico. Esta capacidad explica por qué prácticas como la meditación o el grounding, contacto directo con la Tierra, aumentan la coherencia. La resonancia Schumann, la frecuencia natural de la Tierra de 7,83 Hz, se sincroniza con tus ondas cerebrales cuando estás descalzo en el suelo, reduciendo la inflamación y mejorando la variabilidad cardíaca. Entornos modernos, con Wi-Fi y luces artificiales, crean contaminación electromagnética que interfiere en esta antena, pero la naturaleza restaura su claridad. La coherencia también amplifica la intuición, que no es más que tu antena biológica captando informaciones sutiles del campo cuántico. Personas con sistemas nerviosos menos sobrecargados por ruido electromagnético, como meditadores experimentados, reportan mayor sensibilidad a estas informaciones. Prácticas antiguas, como el yoga y el tai chi, optimizan esta función al alinear movimientos, respiración y atención, creando patrones de ondas cerebrales que refuerzan la coherencia. Hasta la hidratación con agua estructurada, como la de fuentes naturales, mejora la comunicación celular, potenciando tu antena. En última instancia, tu cuerpo no es solo un vehículo para la conciencia, él es la conciencia en forma biológica. Cada célula, hueso, gota de agua y latido cardíaco forma parte de una red que intercambia informaciones con el universo. La cuestión no es si estás conectado al campo cuántico, sino si estás sintonizando una señal clara o perdiéndote en estática. Al cultivar coherencia a través de prácticas como la respiración, la meditación y la autenticidad emocional, optimizas esta antena, transformando tu biología y tu realidad. No solo estás viviendo,
Estás participando conscientemente en la creación del cosmos, con cada emoción y pensamiento moldeando el diálogo entre tu cuerpo y el universo. Activación del ADN dormido y convertirse en el campo. Imagina desentrañar los secretos ocultos en el núcleo de tu existencia biológica, donde secuencias genéticas dormidas esperan el momento preciso para despertar, revelando potenciales humanos que trascienden lo ordinario. Este capítulo final se sumerge en la activación del ADN, basura, esos 98% del genoma humano otrora descartados como residuos evolutivos sin función, transformándolos en códigos dormidos que, cuando se activan por coherencia sostenida, llevan a percepciones expandidas y al concepto de cuerpo de luz. Aquí, exploramos cómo prácticas consistentes de conciencia pueden encender estos programas genéticos latentes, citando evidencias científicas y ejemplos reales, culminando en la profunda realización de que tú eres el campo, disolviendo ilusiones de separación y contribuyendo a un despertar colectivo a través de la resonancia mórfica. En el corazón de tu ADN, con sus 3.000 millones de pares de bases, solo alrededor del 2% codifican proteínas esenciales para la vida cotidiana. Los científicos tradicionales etiquetaron los restantes 98% como ADN basura, meras obras evolutivas sin propósito aparente. Sin embargo, avances en epigenética derribaron esta visión mecanicista, revelando que esas secuencias son, en realidad, programas dormidos, esperando señales electromagnéticas específicas para su activación. Estos códigos no responden a factores ambientales comunes, como la dieta o toxinas, sino a la firma coherente de tu conciencia. Cuando mantienes estados sostenidos de armonía interior, a través de meditación profunda, respiración consciente o vida centrada en el corazón, creas un ambiente electromagnético que baña cada célula, despertando estos potenciales genéticos. El Dr. Bruce Lipton, pionero en la biología de la creencia, demostró que el ambiente celular, influenciado por la conciencia, determina qué genes se expresan. En coherencia, genes asociados a la percepción expandida, reparación celular avanzada y resiliencia inmunológica se activan, transformando tu biología de un modo de supervivencia a uno de evolución acelerada. La activación no ocurre de forma aleatoria o instantánea, requiere coherencia sostenida, un estado de alineamiento donde pensamientos, emociones y acciones resuenan en armonía. Investigaciones del HeartMath Institute muestran que, después de 8 semanas de entrenamiento coherente, participantes exhiben cambios en la expresión genética, con activación de enzimas antienvejecimiento y mecanismos de reparación celular. Para algunos, el proceso inicia con sensaciones sutiles, hormigueo a lo largo de la columna, calor en el pecho o pulsos energéticos en las manos, señales de que el campo bioeléctrico se está reorganizando. Otros reportan mayor sensibilidad sensorial, colores más vivos, sonidos con matices profundos y la capacidad de captar energías ambientales o estados emocionales ajenos. Esto no es psiquismo sobrenatural, sino la activación de capacidades sensoriales inherentes, filtradas previamente por el ruido de la incoherencia. Emocionalmente, puede haber intensidad, olas de tristeza, rabia o miedo emergen como patrones almacenados son liberados, limpiando el sistema para nuevas capacidades. Físicamente, curación acelerada de condiciones crónicas, niveles de energía elevados y sueño restaurador se manifiestan, a medida que el cuerpo se recalibra para frecuencias más altas. Un concepto clave aquí es el cuerpo de luz, no como una abstracción mística, sino como un campo de luz coherente generado por el sistema nervioso optimizado. El científico ruso Dr. Konstantin Korotkov desarrolló técnicas de fotografía bioelectrográfica, capturando alteraciones visibles en el campo energético alrededor del cuerpo humano. Sus estudios con meditadores avanzados revelan que prácticas sostenidas crean campos electromagnéticos más organizados y luminosos, emitiendo literalmente luz coherente. Korotkov documentó cómo estos campos se expanden y armonizan, correlacionándose con estados de conciencia elevados. Ejemplos reales ilustran este potencial. W.M. Hof, conocido como el hombre de hielo, usa técnicas de respiración y exposición al frío para activar respuestas inmunológicas que desafían la ciencia convencional. Él controla conscientemente su sistema inmunológico, resistiendo infecciones y extremos térmicos, logros atribuidos a la activación de genes dormidos a través de coherencia inducida. De la misma manera, monjes tibetanos, en prácticas como Tummo, elevan la temperatura corporal para secar sábanas mojadas en ambientes helados, demostrando control biológico que va más allá de lo normal. Estos no son milagros, son expresiones de potenciales genéticos despertados por coherencia, probando que capacidades extraordinarias residen en todos nosotros. ¿Por qué el proceso es gradual? Tu sistema nervioso y células necesitan adaptarse a frecuencias elevadas, similar al entrenamiento físico, una sobrecarga repentina puede causar desequilibrios.
Con práctica consistente, el cuerpo construye capacidad, integrando estados expandidos sin sobrecarga. Desde el punto de vista evolutivo, estos códigos dormidos representan saltos potenciales para la humanidad, esperando activación colectiva. El biólogo Rupert Sheldrake propone la resonancia mórfica. Cuando individuos activan ciertos patrones, como coherencia y percepción expandida, estos se vuelven más accesibles a otros a través de campos mórficos, facilitando la evolución colectiva. Tu despertar personal contribuye a esto. Cada momento de coherencia refina el campo compartido, haciendo más fácil para otros acceder a los mismos potenciales. Así, lo que comienza como transformación individual se expande a un despertar global, donde barreras entre yo y el otro se disuelven. Finalmente, llega el momento de realización profunda. No estás influenciando un campo externo, tú eres el campo. Esta verdad disuelve ilusiones de separación, revelando que pensamientos, emociones, sincronicidades y relaciones son expresiones de un campo unificado de conciencia. Las relaciones se convierten en intercambios energéticos dentro de ese campo, circunstancias desafiantes, retroalimentación para refinamiento frecuencial. Las decisiones fluyen del movimiento natural del campo, no de análisis mental. La creación deja de ser esfuerzo para volverse manifestación espontánea, reconociéndote como el principio creador. El conocimiento surge intuitivamente, sin estudio, pues la inteligencia del campo es la tuya. Esta incorporación trae responsabilidad. Tu coherencia cataliza el despertar ajeno, contribuyendo al colectivo vía resonancia mórfica. Vivir como el campo equilibra lo humano con lo trascendente, pagando cuentas, cultivando lazos, pero viendo todo como expresiones del uno. El despertar no es un destino final, sino un profundizamiento infinito en coherencia y servicio. Siempre fuiste el campo. Ahora, descansa en esa verdad, permitiendo que la conciencia baile a través de tu forma humana, contribuyendo al gran despertar de la humanidad.